Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente clase, que es la de fundamentos. Y bueno, nos encontramos viendo el fundamento de la fe. Y estábamos viendo en el fundamento de la fe cuáles eran los sinónimos de la fe en la Escritura. Por ahí vimos que uno de ellos era un sinónimo, el oír, y el siguiente sinónimo que vimos era el mirar. ¿Se acuerdan? Ok. Y voy a concluir algunas cosas del mirar. Porque fíjense bien, todos los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Bueno, si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que mirar la mano del Señor. Tenemos que mirar la mano del Señor para que nos dirija y nos señale lo que debemos hacer. Repito, tenemos que mirar la mano del Señor para que nos dirija y nos señale lo que debemos de hacer. Y acuérdense que mirar es confianza, ¿no? Es fe en Dios. Cada cosa que acontece alrededor de nuestra vida, nosotros en eso es donde tenemos que mirar la mano del Señor y cómo a través de eso que nos acontece, seguro Dios nos quiere dirigir y nos quiere mostrar lo que debemos hacer. Tenemos que verlo de esa manera. Dos, tenemos que, los hijos de Dios, tenemos que mirar su mano, esperando de ella la provisión de Dios. Repito, tenemos que mirar la mano esperando de ella, ¿qué? Su provisión. Tenemos que entender, mis hermanos, que cada uno de nosotros vivimos en formas distintas, ¿no? Quizás hay algunos de nosotros no estemos en situaciones de provisión y a lo mejor no se ocupen, tienes lo necesario, no te falta, pero sí hay quienes quizás se encuentran en la necesidad de la provisión de Dios. A lo mejor su trabajo, sus ingresos no son los necesarios, hace falta algo más, y ahí es donde tú tienes que mirar la mano de Dios para la provisión. No mirar al hermano, ¿verdad? Porque a veces miramos ya vi al hermano, él tiene y me lo voy a acercar porque entonces el hermano me va a ayudar, y entonces no está mirando la mano de Dios, está mirando la mano del hermano, ¿verdad? Sí me entienden, ¿no? Entonces tenemos que aprender a mirar la mano de Dios esperando de ella su provisión. ¿Cuántos saben que Dios provee? A veces uno piensa que Dios se tarda, ¿no? Y está uno, Señor, ¿y a qué horas? Y yo estoy confiando, y según le estás diciendo que estás confiando, pero ya estás bien desesperado. Esa es la verdad. Pero déjeme decirle una cosa, muchas de las bendiciones de la obra de Dios, de la mano de Dios, dejamos de verla porque precisamente no sabemos esperar y tenemos que confiar. La confianza es importante, eres hijo de Dios y Él dice, si nosotros siendo humanos y si nuestro hijo nos pide un pan, no le damos una serpiente o un escorpión. Así dice el Señor, ¿no? Ahora, si siendo ustedes malos, dice, siendo lo que son, y dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? O sea, ahí es donde entra la convicción, soy hijo de Dios, y si soy un hijo de Dios, Dios me ama más que ni mi Padre terrenal, y tiene cuidado de mi vida. Amén. Tenemos que mirar, en tercer lugar, la mano del Señor, y acuérdense que estamos hablando de un mirar que tiene que ver con la fe, con la confianza, ¿sí? Debemos mirar la mano del Señor para que nos proteja y nos defienda. Para que nos proteja y nos, ¿qué? Nos defienda. Usted y yo tenemos que tener mucha confianza que la protección de Dios está sobre nosotros. Pase lo que pase, así el sol se derrita y la luna se deje de brillar, y la tierra se derrumbe, así pase lo que pase, usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en Dios, que significa nuestra confianza de que nos va a proteger y nos va ¿qué? A defender.
Vamos a oír cosas cada día más feas, pero tenemos que confiar en Dios. Ese es el papel de nosotros. Por eso es importante este fundamento. Amén. Pero también el mirar es que nuestra mirada sobre la mano de Dios para que nos corrija. Ay, a ver si a cuánto les gusta aquí mirar eso, ¿verdad? Es el 4. Mirar la mano de Dios, ¿para qué? Aquí, ¿cuántos dicen amén? Como un padre bueno corrige a su hijo, Dios tiene que corregirnos. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios tiene que corregirnos? ¿Hay alguien aquí que diga, no, yo estoy perfecto, no necesito que me corrijan nada? Todos tenemos cosas en áreas en nuestra vida que necesita el Señor meter la mano y corregir, porque no están bien, esa es la verdad y es necesario. A veces es triste, ¿verdad? Cuando tú oyes una llamada de alguna persona que te habla por teléfono y luego te dice, pastor, es que, y llorando, y es que, ¿qué puedo hacer? Yo recibí ayer una llamada de una persona de Estados Unidos, pero ella supuestamente es cristiana y entonces llorando me decía, es que no me siento bien, y todavía no me decía ni por qué no se sentía mal. Y entonces yo estaba esperando que me dijera en qué momento por qué se siente mal o preguntarle. Pero hay personas que a veces no ocupas tú hablarles, tienes que nada más escucharles. Y entonces estaba oyéndole cuando de repente es que me he portado muy mal con mi esposo y con mi hijo. Y entonces dije, bueno, ya más o menos sé por dónde va el asunto, ¿no? Y siguió más adelante y entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Lo que te está pasando es que Dios te está queriendo corregir, pero tú te resistes. Y a veces así pasa con los cristianos, nos resistimos a la corrección de Dios. Es para bien, no es para mal. Corregirnos es para cambiarnos eso que no estamos haciendo bien. Y que lo hemos oído no una vez, hermanos. Lo tremendo es que lo hemos oído infinidad de veces. No puedo decir 1000 veces porque diría una hipérbole, ¿verdad? O sea, una exageración. Esa es una hipérbole. Te lo he dicho 1,000,000 de veces. Alguien dice así, ¿no? Pero ¿cuántas veces has oído Dios, esto déjalo, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y como que le das vuelo a la carne cuando el Señor te dice, mira, te va a meter en más problemas? No sigas insistiendo en eso. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que confíes en su mano, que dejes que Él te corrija. Te quiere llevar a una vida mejor. ¿Cuántos entienden que la vida que Dios nos ofrece es mejor que la vida que hemos llevado en la tierra tú y yo? ¿Sí lo entiende? Claro, lo entendemos y debemos de dejarlo. En quinto lugar, debemos mirar la mano de Dios para que nos consuele y cuide de nosotros también. Nos consuele y cuide, ¿qué? De nosotros. Hace 10 días ocupaba del consuelo del Señor dentro de en mi interior, porque lo ocupaba, ¿verdad? Yo sé que tenía a mis hijos a mi lado, nunca me dejaron durante todo ese tiempo. Mi esposa, mis hijos estuvieron conmigo, apoyándome ahí con mi hermano y gente, ¿verdad? Pero sin embargo, en el interior, mis hermanos, se ocupa el consuelo de Dios. Y lo busqué para tenerlo. ¿Por qué? Porque así es, se ocupa la mano de Dios para consolar. Muchas veces ni siquiera tus hijos ni tu esposa te puede dar eso en el interior. El único que te lo puede dar se llama Dios. Amén. Bien, entonces mis hermanos, ahí está, el mirar es un sinónimo, dijimos, de fe. Y es entonces importante poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Cuánta? Toda. Grábeselo, toda nuestra confianza. Tu tarea en la tierra es llegar a poner toda tu confianza en el Señor. Toda, 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 toda. No se te olvide, porque van a pasar cosas alrededor de ti, van a suceder cosas, no pienses que no. Y en cada cosa que tú vivas vas a ocupar toda tu confianza en el Señor, toda tu mirada puesta en el Señor, toda.
No apartar tu mirada de eso. Porque mira, yo decía la última vez que tuvimos clase, que fue hace 15 días, yo decía que hay quienes miran y ponen su mirada en un hombre. Por ejemplo, un esposo puede poner su mirada en su esposa y en sus hijos. Y si algo pasa en un hijo, o si algo pasa en la esposa, o si algo pasa en el esposo, y luego después viene un tremendo tiempo donde, yo me acuerdo cuando yo conocí a mi esposa, y digo, y tengo la oportunidad de testificar esto porque ella me permite hacerlo, usarlo como un ejemplo. Cuando yo la conocí, que éramos novios, y yo tenía 6 años insistiéndole que ya nos casáramos, pero no quería, no se dejaba. Y la verdad es que ella era una mujer muy apegada a su mamá. Mi suegra era una persona muy linda, la verdad. Yo no he conocido, bueno, no digo conocido porque no he tenido más suegras, pero la verdad, una señora especial. Mis respetos para mi suegra que ya está con el Señor. Y mi esposa era como una hija muy apegada a su mamá. Y entonces la razón del que no quería casarse era eso, el separarse de su mamá, ¿no? Era un lazo muy fuerte, porque su mirada, su confianza estaba puesta de ella en quién creen, en su mamá. Nosotros nos casamos en el 87, en el 86 precisamente nos casamos en una fecha en que ella partió con el Señor, en febrero. En el 86 ella partió y ella habla que cuando mi suegra murió, cuando mi suegra se fue con el Señor, mi esposa hablaba que le estaba costando tanto trabajo y ella sentía que le habían quitado parte de su ser. Dice, no te imaginas qué tan doloroso fue para mí, qué tan fuerte fue para mí, pero Dios me tuvo que llevar hasta un grado de entender que mi mamá estaba ocupando el lugar que le pertenecía a Dios. ¿Se fijan cómo hace un rato leímos el texto ese de los paralelos donde decía, el que no aborrece, es decir, el que ama más a padre o madre antes que a mí, no es digno de qué? De mí. Ese es el punto donde Dios quiere que entendamos. No podemos poner en primer lugar a nadie, sea de la familia, sea quien sea, en el lugar que le corresponde a Dios. Siempre Dios debe de ser el número 1, siempre, en todo. Y yo esto trato de enseñarlo mucho en mi familia, en mis hijos, siempre, que lo entiendan, que lo comprendan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos eternos, somos pasajeros en esta vida y un día cualquiera de los 5 que somos en la familia podemos llegar a irnos con el Señor. Y claro, nos va a doler porque duelen, son sentimientos, son ligaduras, como lo hice con mi hermano. No se imagina los últimos meses de su enfermedad, cuando yo iba al hospital, yo me quedaba algunas noches con él. De verdad trataba de aprovecharlo y disfrutarlo lo más que yo podía, porque decía, Señor, ya 2 hermanos se me han adelantado, este es mi tercer hermano. Una hermana en diciembre partió también con el Señor, entonces ya nada más quedamos 2 hermanos y la verdad pues no es fácil, porque tu familia se va reduciendo en ese sentido, ¿no? Pero dices, bueno, Señor, algún día estaré con ellos brincando, saltando y alabando a Dios, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, no ponga su mirada en el hombre, porque maldito el hombre. Hermanas casadas, si un día, que Dios nunca lo quiera, ¿verdad? Porque no es el deseo que nunca pase eso. Pero algunas hermanas, ha pasado con hermanas que tienen años en el Señor y el esposo les falla. Y luego ya la vida cambia. Ponga su mirada en el Señor, no la parte. Por eso es importante no mirar al hombre, no confiar en el hombre, porque el que confía en el hombre, dice la Escritura, va a haber situaciones de maldición en su vida. Amén. No lo digo yo, lo dice el Señor. Jeremías 17:5, ahí lo dice. Jeremías 17:5. Pero no solamente hay personas que miran a los hombres, hay personas que confían y miran sus circunstancias. Ponen su confianza en las circunstancias o en las cosas que están viviendo, se angustian y hasta se enferman
Cuando la confianza total, miren hermanos, si aprendiéramos, de verdad yo lo digo, si usted y yo me incluyo, si aprendiéramos a confiar en Dios como debemos de confiar en cualquier situación de nuestra vida, yo no tengo ninguna duda que lo que dice Proverbios 3, versos 5 al 8 sea una realidad. ¿Han leído Proverbios 3, versos 5 al 8? Vamos ahí. Yo cada vez que puedo voy ahí y recuerdo. Quiero decirles algo. La mayoría de mi familia, por el lado de mi mamá, los problemas de los hermanos han sido insuficiencia renal. Todos los hermanos de mi mamá murieron de insuficiencia renal, todos. Mi mamá tuvo problemas de insuficiencia renal, mi hermano mayor que partió, insuficiencia renal, mi hermana de diciembre, insuficiencia renal, y este hermano de insuficiencia renal. Y yo tuve problemas de insuficiencia renal cuando pasé lo de mis ojos. Pero el Señor a mí me enfrentó con algo muy claro. Me dijo, ¿me vas a creer todo? ¿O te voy a quitar la vida? Y yo le dije, Señor, yo te voy a creer todo. Y el Señor me sanó, ¿eh? Y yo creo en mi sanidad, pero también creo en lo que el Señor dice en su palabra que yo debo de hacer para mantenerme en esa sanidad, en esa salud. Y miren lo que dice aquí, Proverbios 3:5, que habla de confianza. ¿Ya lo tienen? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Está diciendo, asegúrate, confía en el Señor de todo tu corazón. ¿De cuánto? De todo, confía en Él. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, aquí empiezan los errores de no llevar una vida emocionalmente estable. Las emociones, las enfermedades psicosomáticas comienzan precisamente en la mente, en las emociones, problemas donde nuestras emociones no están estables, no están bien cimentadas y llegamos a sufrir situaciones por causa de ellas. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Si hay alguna situación en tu vida, si hay algo que te ha llevado a un problema y a otro problema, por favor, reconoce al Señor en tus caminos y deja que te corrija, deja que Él meta su mano para que puedas estar en paz. Porque ese es otro problema. A veces estamos decidiendo mal y ¿cómo nos encontramos? En problemas. Y estamos con la mente, piensa y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer, ¿verdad? Y ahí está aquella jovencita, ¿verdad? Que se le ha dicho, oye, no te metas en problemas. Guárdate, espera que Dios te provea al hombre para que te cases con él. Y ahí está la jovencita y pum, y resulta que ya está embarazada. No haya cómo decirle a sus papás, porque saben que si le dice a sus papás, a lo mejor le van a decir bye bye de la casa. Y bueno, no entiende, y está ya angustiada y ve todo lo que nos metemos en problemas cuando pudiéramos hacer las cosas ¿cómo? Bien. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos? Todos. Sigue diciendo, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y mire lo que dice el verso 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio. ¿Está clara la escritura o no? Muy sencillo. Claro, yo también no quiero decir con esto que no tiene que ver mucho el comer también, definitivamente, ¿verdad? Si a veces abusamos en la comida, pues definitivamente también le metemos al cuerpo. Tenemos que tener un equilibrio en las cosas, pero ese equilibrio precisamente está sustentado en la confianza que depositamos en el Señor y en su palabra. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en el Señor y aprendemos a través de su palabra de decir, bueno, Sergio, ya tienes 70 años, pues ya no comas eso, ¿verdad? Menudo, pues imagínate, bájale. Bueno, no tengo 70, porque no se asusten. Estoy exagerando. Ok, ahí está, mis hermanos. Hay quienes, fíjense, déjenme terminar por último, hay quienes ponen su mirada no solo, algunos en el hombre, otros en las circunstancias, pero ahí va otro. Hay quienes ponen su mirada y su confianza en Dios en los beneficios o en los milagros que pueden obtener solamente en Dios. Y tampoco está bien. Porque no buscas al Señor, buscas el beneficio,
Buscas el milagro, pero no buscas al más importante, al que hace los milagros y al que da beneficios, que es Dios. Muchas veces cometemos ese gravísimo error. Y Dios está esperando que el anhelo principal de nuestro corazón en la confianza hacia Él es que deseemos encontrarnos siempre con Dios. Señor, te quiero conocer más. Señor, quiero saber más de ti. Amén. Bueno, vamos a un tercer sinónimo, que es el recibir. No solamente es el oír y el mirar, también el recibir es un sinónimo en la Escritura que se usa como confianza y fe en Dios. El recibir, Isaías 42, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 2. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? Ok, dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha que recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí el recibir en este pasaje nos está hablando, recibir nos está hablando de cómo la confianza en Dios, cómo la confianza en Dios debe estar puesta en Él. Pues la misericordia de Dios ha sido mucho mayor que sus pecados. Qué importante es la fe, ¿no, hermanos? Qué importante es la fe, porque fíjense bien, como aquí en este caso el recibir, Israel había pecado, se había apartado de Dios, había hecho lo que no quería Dios que hiciera. Sin embargo, Dios les da una palabra después de un trato que tuvo que hacer contra Jerusalén, y les da esta palabra profética y les está diciendo: dile al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo ya se cumplió y que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de mi mano por todos sus pecados. Que confíen en la misericordia de Dios, porque siempre la misericordia de Dios es mucho mayor que nuestros pecados. Mucho mayor. Y no es para pensar, mis hermanos, en el sentido de decir: pues qué bueno, entonces voy a seguir pecando y de todo voy con la misericordia de Dios. No, 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 no. Yo creo que aquí es de entender, nos debe de doler cada vez que nosotros le fallamos al Señor. Nos debe de causar un profundo dolor el decir: híjole, ¿cómo Dios nunca me ha pagado conforme a mi maldad? Porque si lo hiciera, pues ya no estaríamos aquí, hermano, ninguno de nosotros. Entonces, ¿cuánto agradecimiento debería de tener a esa misericordia de Dios que ha sido mayor que mis pecados? ¿Cuánto mayor agradecimiento? Yo a veces me pongo a pensar todo lo que Dios ha hecho en mi vida y digo: ¿cómo puedo pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho en mi vida si no lo merezco? Y entonces llego a la conclusión a decir: Señor, bueno, aquí está mi vida como un instrumento y haz tú lo que tú quieras. Yo no sé tú qué le digas al Señor con tu vida: Señor, aquí está mi vida. Entiendo que he recibido de ti mucho mayor misericordia que mis pecados, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ezequiel 47:9. Seguimos hablando de este recibir. ¿Lo tienes? Ezequiel 47, versículo 9. ¿Listos? Dice ahí: y toda alma viviente, está hablando del río que sale del templo, de la casa de Dios, toda alma viviente que nadare por doquier, que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí encontramos otra vez la palabra recibir como un sinónimo de confianza en Dios. Es decir, aquí está diciendo que del templo
donde fluyen las aguas, se está refiriendo a la vida espiritual que fluye de la presencia de Dios y que quienes la recibimos, esta vida espiritual, sumergidos en ella, recibimos sanidad. Es decir, quienes somos sumergidos en esa agua por la confianza en Dios, por la confianza en Cristo Jesús, recibimos nuestra salvación y una nueva vida. Eso es lo que se está refiriendo. Salvación y una nueva ¿qué? Vida. Bien, por último vamos a ver Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1, 12. ¿Lo tienen? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de. Otra vez aparece la palabra recibir. Recibieron. Aquí esta palabra recibir significa mas a todos los que han puesto su confianza en el mensaje que trajo Cristo, eso es lo que quiere decir, mas a todos los que han puesto su confianza en el mensaje que trajo Cristo, eso es lo que significa recibir, confianza. Y creen a su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahí está una vez más la palabra recibir como un sinónimo de fe, de confianza. Pero vamos al último sinónimo. Son 4 sinónimos los que tenía para hablar: oír, mirar, recibir, y el último es creer. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3:36, creer. ¿Lo tiene? Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si ustedes se fijan, inclusive el hablar de que una persona esté en un estado de condenación o de juicio, no es por parte de Dios, sino es por parte del mismo, de la persona. ¿Sí me explico por qué? Porque la persona no ha querido creer. Esta palabra creer aquí está significando quien confía en la obra del Hijo de Dios. Eso es lo que significa creer. Quien confía en la obra del Hijo de Dios, que vino para salvarnos, ¿no? El que cree, dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa ¿qué? Creer, no verá la vida. Qué triste, porque, por ejemplo, es muy doloroso en los acontecimientos que hemos estado viendo, de cosas que sí ha puesto atención a sucesos que se han presentado podemos hablar en 3 meses para acá, ¿no? O sea, acontecimientos fuertes. Por ejemplo, un acontecimiento muy reciente es lo que se oye de lo que sucedió en Las Vegas. ¿Sí? Pero fíjense qué curioso. Por ahí subieron un video, no sé cuántos lo vieron, de un predicador que está hablando a la gente en inglés, les está predicando que se arrepientan, que crean en el Hijo de Dios. Y la gente riéndose, burlándose, haciendo escarnio de este hombre que está hablándoles duro de la palabra de Dios. Y pueden imaginarse después de lo que sucedió cómo está la gente. Ahora, lo triste, mis hermanos, es que a veces después de tantos sucesos, cuando es como si fuese una sacudida, no que Dios la mande, no que venga de parte de Dios, porque no es que venga de parte de Dios, pero sin embargo esas circunstancias muchas veces son una sacudida para despertar el sentido del hombre y que vuelva sus ojos ¿a quién? A Dios. Y no creen. Entonces no es el problema de parte de Dios, el creer es un estado que el mismo hombre
es decir, el hombre es el que rehúsa, el hombre es el que decide no recibir aquello que de gracia Dios le está otorgando. No lo mereces, pero yo te lo quiero dar. Y la gente, no quiero. Y no que Dios no tenga el poder para hacer cosas, pero acuérdense que hizo seres humanos para que voluntariamente le amáramos, voluntariamente decidiéramos hacer su voluntad y voluntariamente le siguiéramos. Porque imagínate que tú tienes un esposo robot. ¿Cómo te sentirías, mujer? A ver, las casadas, ¿cómo se sentirían con un esposo robot? A ver, tú, Casimiro, límpiame la cocina. Sí, ahorita. Casimiro, dame besos. Y algunas hermanas, ay, sí. No, Dios, yo creo que también tú y yo experimentamos que lo que esperamos cuando, por ejemplo, los que somos casados, esperamos que el amor sea mutuo, voluntario. Porque eso eso es lo que Dios desea, ¿no? Que tú expresas tu amor, expresas, el amor no solamente radica en una caricia, el amor radica en muchísimas cosas, ¿no? Y qué bonito cuando sabemos expresarlo, pero es voluntariamente, ¿verdad? Yo agarro la escoba y el trapeador y no necesito que mi esposa ande detrás de mí, ándale, Checo, a ver a qué hora sí. No, lo hago voluntariamente. Y eso es lo bonito, ¿no? ¿Sí me explico? Algunos a lo mejor los tienen que traer así, pero ese no es amor, hermanos. Esa es otra cosa. Pero es lo mismo en el crear. Hay quienes rehúsan. Dios muestra el amor para que el hombre crea en él, pero el hombre rechaza. Si vemos lo mismo, por ejemplo, pasan los terremotos y a lo mejor la gente está conmovida, está dolida. Tú oyes los testimonios de varios que fueron rescatados incluso de los escombros. Yo por ahí leí como el testimonio de una mujer que fue rescatada un día después de los escombros y ella expresaba y decía, mi vida antes estaba fijada quejándose siempre y que no tengo esto, que no tengo lo otro y que me falta esto y que por qué fulana sí trae un carro nuevo y por qué yo no lo traigo. Y bueno, en todo eso dice, yo estaba centrada en todo eso, pero después de lo que viví me he dado cuenta que la vida tiene un gran valor. Y entonces donde yo digo, híjole, ojalá y conociera al Señor. Porque el gran valor de la vida se llega a tener cuando realmente se tiene al Señor. Y entonces eso es exactamente lo que usted y yo necesitamos hacer con la fe. Creer en el Señor, mis hermanos. Marcos 16:16. Marcos 16:16. ¿Lo tienen? Dice ahí, voy a tratar de irme un poco rápido que quiero terminar algunos puntos más que me faltan para concluir el fundamento de la fe y ya la próxima comenzar con el siguiente fundamento. Dice aquí en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, creer. La confianza puesta en la obra del Hijo de Dios para nuestra salvación. Ahora, cuando dice el que creyere y fuere bautizado, hay que entender porque luego no falta quien interpreta. Y a veces es que también se ocupa bautizarse. Si no nos bautizamos, no somos salvos. No. La salvación, mis hermanos, solamente y exclusivamente en la Biblia es muy clara, en todos los pasajes paralelos que encontramos, es única y exclusivamente por medio de la fe. La salvación. ¿Lo entendemos? Una vez más se nos dice aquí que el que confía en Jesucristo, esa confianza lo va a llevar más bien a obedecer el bautismo. El que creyere, esa confianza los tiene que llevar a la obediencia ¿de qué? Del bautismo, que es un símbolo de morir. Hagan de cuenta, cuando tú ya creíste en el Señor Jesucristo, lo que tú haces es hacer una señal de que te has arrepentido de tu vida pasada, que estás decidiendo morir a tu vida pasada y estás también con el Señor por tu confianza en Él, tomando la determinación de iniciar esa nueva vida con Él. Por eso vas a las aguas y confirmas eso, mueres a tu viejo hombre
y resucitas, que lo vamos a ver en el siguiente fundamento, no se preocupe, cada fundamento tiene esa hilación, ¿verdad?, que nos va llevando. Entonces ahí está, el creer. Otro, Romanos 10:11. Romanos capítulo 10, versículo 11. ¿Listos? Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Grábenselo, hermanos. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y cuando habla no seremos avergonzados, se refiere en todos los aspectos de nuestra vida, desde el inicio de nuestra salvación hasta nuestra vida cristiana. Jamás seremos avergonzados si hemos puesto toda nuestra confianza en la obra del Hijo de Dios. Pero toda. Yo no tengo ninguna duda que jamás seré avergonzado, jamás. Pase lo que pase alrededor de mí, si yo estoy en confianza con el Hijo de Dios, si yo estoy en una dependencia con el Hijo de Dios, eso significa, claro, se traduce, mis hermanos, por lógica se traduce que si verdaderamente estoy en una confianza en el Hijo de Dios, entonces soy como Noé. Cuando tú lees la historia de Noé, que Dios se le reveló a Noé y le dijo, construye un arca, nunca vas a encontrar ahí la palabra fe. No está. Lo único que está es que Noé dice que escuchó la voz de Dios y se puso a hacer lo que Dios le dijo. Implícitamente, mis hermanos, entendemos que si obedeció a Dios, quiere decir que antes creyó a Dios. Sí, lo comprendemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú le dices, Señor, toda mi confianza está en ti, no seré avergonzado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si está toda tu confianza en Él, esto se traduce que tú le estás obedeciendo. ¿Sí? La OTía, ¿conocen la OTía? Bueno, pues un día se las voy a presentar. La OTía quiere decir obediencia con la tía. Obediencia total, inmediata y alegremente. Esa es OTía. Obediencia total, inmediata y alegremente. Lo que te manden a hacer, con una sonrisa, ve y hazlo. Ve y perdónale. Tienes que hacerlo, ¿no? ¿Crees en el Señor? No serás avergonzado. Amén. Ok, vamos a lo último. ¿Qué va a traer entonces la fe a nuestra vida? Si ya hemos visto todo lo que hemos aprendido de este fundamento tan importante, ¿qué va a traer la fe a nuestra vida? ¿Qué va a traer? Número 1, espero terminar, La fe traerá a nosotros una conducta correcta. La fe debe de traer una conducta correcta basada en la palabra de Dios. Espero que no se les olvide lo que anotamos, y si no, ya sabe que tenemos ya la página, no sé cuántos se han inscrito, y si no, métase para que repase y oiga una y otra vez. En la repetición de las cosas, está el guardar la palabra en el corazón. Entonces, y si tiene algún problema, para no le dé vergüenza, vaya ya con Armando, o puede dirigirse con Laurita o con su servidor, y le vamos a registrar. No hay ningún problema, es muy fácil, es muy sencillo, pero lo importante es que repase y que entienda cosas como esta. La fe va a traer a nuestra vida una conducta correcta basada en la palabra de Dios. No puede ser, hermano, no puede ser que yo diga que tengo mi confianza puesta en el Señor, tengo mi fe puesta en el Señor, cuando mi conducta no es correcta ni está basada en la palabra de Dios, cuando mi comportamiento sigue siendo un comportamiento de la carne. Hay una incoherencia. Yo tengo que aprender, mi confianza en Dios, mi fe depositada en el Señor, me tiene que llevar a una conducta correcta basada en ¿qué? En la palabra de Dios. Así es, no existe otra cosa. Una fe genuina trae un nuevo nacimiento espiritual y convierte a una persona en una persona nueva, con una conducta nueva. Por eso se habla de algo nuevo. Otra vez, no, estamos en lo mismo todavía. Una fe genuina trae nuevo nacimiento
y se convierte en una persona nueva con una nueva conducta. ¿Para cuánto tiempo es esa nueva conducta y esa nueva persona? ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo? Estoy repitiendo, pero para que se les grabe, hermanos. Perdónenme, pero es que la Biblia me ha enseñado que en la repetición de las cosas está el que se graben una verdad, ¿no? Una nueva persona y una nueva conducta no depende de la responsabilidad de Dios, porque Dios ya cumplió. Es decir, Dios cumple su parte. Si tú te arrepientes y crees en Él, la parte de Dios es darte a su Espíritu Santo y darte una nueva vida. Ahí está la parte de Dios. Pero luego entra tu responsabilidad durante toda la vida. No es responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad como cristiano el mantener esa persona nueva y esa conducta ¿qué? Nueva. Quizás esa persona nueva y esa conducta nueva tenga que crecer, tenga que aumentar en el sentido de madurez, que es entendible, ¿verdad? Un bebé recién nacido, pues es un bebé y yo lo entiendo, y a lo mejor el bebé todavía desconoce muchas cosas y va a cometer errores como si fuera todavía una obra de su carne en cierta manera, pero cuando va aprendiendo cada vez más sobre las verdades, el alimento espiritual, ese bebé ya no es un bebé, ya tiene entendimiento. Ya sabe lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada a Dios. Ya sabe qué debe de hablar y qué no debe de hablar. Ya sabe cómo debe de pensar y cómo no debe de pensar. Ya lo sabe. Y eso va a ser como resultado su conducta. Una conducta de acuerdo a las Escrituras. Amén. Imagínense que yo vaya y le diga a mi vecino: oye vecino, Cristo te ama y mira, arrepiéntete y conoce al Señor Jesús y Él va a cambiar tu vida. Pero él voltea a verme y voltea a ver mi casa y luego dice: pues eres igual que yo no sé en qué está la diferencia. Te veo que llegas con tus caguamas cada fin de semana, oigo que le gritas a tus hijos y a tu esposa, pues ¿dónde está la diferencia? Pero sin embargo, si yo le voy y le hablo del Señor Jesucristo, que debe poner su confianza en Él, que es el único que puede perdonar sus pecados, el único que puede cambiar su vida, es porque ve en mí una vida distinta a los demás. Ve un hogar distinto a los demás. Y esa es la prueba, esa es la demostración de que realmente mi confianza está puesta en Dios. Amén. Soy una nueva persona y por lo tanto tengo una nueva ¿qué? Conducta, ¿verdad? 2. La fe traerá a nosotros un cambio de vida. La fe traerá a nosotros un cambio de vida. ¿Un qué? Cambio de vida. El cristiano se convierte en un evangelio viviente. El cristiano se convierte en un evangelio ¿qué? Viviente. Un joven un día dijo a un anciano predicador, le dijo, fíjese qué bonito, le dijo: hablan tantos tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Qué bonito es que así digan los hijos de nosotros, ¿no creen? Oye mamá, hablan tantos tus acciones, lo que tú haces, que no necesito que me hables. Tremendo, ¿no? O aquella niña que un día la mamá estaba preocupada enseñándole de Cristo y hablándole de Cristo y está instruyéndole, y un día la niña llega a la casa corriendo: mamá, mamá, acabo de ver a Cristo, acabo de ver a Cristo. La mamá, pues, ay, ¿dónde lo viste, mija? En el negrito que vive en la esquina. Todo lo que tú me dijiste que era Cristo, yo lo veo en ese negrito. Fíjese qué bonito, una niña viendo la vida de Cristo en una persona. Esto es lo que la fe debe de hacer en nosotros. Un evangelio viviente, un cambio en nuestra vida. Tú y yo necesitamos cambiar. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con muchas cosas equivocadas. Yo pensé cuando yo me casé, iba a tener mis hijos, yo pensé que todo iba a ser bien bonito.
Y como tenía Cristo, mi esposa tenía Cristo, yo decía, híjole, somos un matrimonio cristiano, empezamos de cristianos, conociendo al Señor. Entonces mis hijos, todo va a ser bien bonito, pero fíjese que empezó a pasar el tiempo y empezaron a salir cosas de mí que ni siquiera las había descubierto. Pero malas, no buenas. Ah, caray, ¿y esto de dónde salió? Y se les caía algún vaso a mis hijos y luego yo, ¿qué que no puedes cuidar bien? Y a usted no les pasó eso, ¿verdad? Gracias a Dios, nomás a mí me pasó. Pero ¿saben qué? Esa era mi vida pasada, todavía hay rasgos de esa vida pasada. Hábitos, mi padre así fue. Mi padre no podía ver no podía ver nada como un accidente. Todo estaba mal. Y mi esposa, oye, fue un accidente, no pasa nada. El vaso se puede volver a comprar y se repone. Imagínense cómo va a vivir la gente en temor. Ay, que no se me caiga la licuadora, porque si no mi esposo, así me va a ir con mi esposo. No, qué tremendo. ¿O no? ¿No se les hace tremendo eso? Pero el Señor tiene que cambiar. Tiene que tratar. Y yo tuve que cambiar. Estoy hablándote de un área en mi vida. Pero así como esa área, ha habido otras áreas. Dios tiene que cambiarnos. Si no, entonces, mis hermanos, ¿en qué está la ciencia de venir y buscar a Dios y confiar en Él? Ese es el punto, ¿no? Que la fe y la confianza que realmente depositamos en el Señor traiga cambios a nuestra vida. Amén. ¿Cuánto me queda? Ya se acabó. ¿Me dan 4 minutos nada más? No, 4 minutos, no pido tanto, nomás 4 minutos. ¿Qué más va a traer la fe? No solamente un cambio, la fe también, mis hermanos, va a traer en nosotros un testimonio interior. Porque es el 3. Este es bien importante. Fe va a traer a nosotros un testimonio, ¿qué? Interior. Dice Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese, ¿qué hace el Espíritu Santo? Trae testimonio a nuestro interior. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la vida diaria, mis hermanos, va a haber momentos difíciles y a veces no va a faltar que tú te sientas como que no, ¿verdad? Pero déjame decirte tú tienes que estar bien seguro. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Sigues a Cristo o no sigues a Cristo? No hay un intermedio, no hay medios. O somos o no somos, pero tenemos que estar bien seguros. Y la convicción, la fe, la confianza en Dios nos trae ese testimonio interior por medio del Espíritu Santo. Nos da esa seguridad. Dice Primera de Juan 5:11, fíjese qué hermoso dice aquí. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Yo tengo vida eterna. ¿Tú? ¿Cuántos tienen vida eterna? Y vida eterna es para siempre, no solamente es aquí, es hasta que yo me vaya con el Señor y nunca voy a morir, aunque este cuerpo un día vaya al panteón o lo cremen, pero un día el Señor me va a dar uno nuevo, sin pecado. Así que esa es nuestra confianza por el testimonio, ¿qué? Interior. Así que, mis hermanos, ahí está todo lo que la fe puede hacer en nosotros. Pongamos en práctica esto. Amén. El Señor le bendiga.